Los santos de los últimos días podemos tomar un café descafeinado. Bienvenidos a otro interesante episodio de Sin Fronteras. Yo soy el hermano Rafael Hostos y hoy vamos a intentar desglosar una de las tantas preguntas que pueden surgir dentro de nuestra cultura como santos de los últimos días. ¿Qué sucede con el café descafeinado? Antes de comenzar, quiero ser muy honesto con ustedes. Personalmente nunca he probado ni conocido todos los efectos dentro de ninguna de las sustancias prohibidas en la palabra de sabiduría. No sé a qué sabe el café, con o sin cafeína. Sin embargo, mi falta de experiencia con el sabor y el efecto no me impide investigar con rigor la doctrina y la historia que rodea este principio. No hablo por cuenta propia. Hablo a través de los documentos, las fechas y las citas literales de quienes lideran la iglesia. Antes de profundizar, es importante aclarar que la información que compartiremos en este episodio no pretende presentarse como una verdad absoluta o una postura concluyente impuesta por nosotros. Nuestra intención no es dictar el comportamiento de nadie, sino presentar con transparencia los argumentos y evidencias que hemos recopilado hasta el momento sobre este tema tan debatido. Al final del día, la palabra de sabiduría es un principio con promesa y un convenio personal. Por ello, esperamos que cada uno de ustedes pueda tomar sus propias decisiones tras un análisis sincero y nos dejen abajo sus comentarios. Para ayudar en este proceso, hemos basado este estudio en fuentes de gran peso y relevancia, tales como las palabras del apóstol del Señor, como el Elder Boyka Packer, publicaciones oficiales de la Iglesia, incluyendo la revista Leona, aclaraciones recientes de la primera presidencia, reportes de agencias internacionales como Associated Press, investigaciones de portales especializados como BuzzFeed y Faro a las Naciones. Nuestro objetivo es responder a las preguntas más comunes y ofrecer una base sólida para que tu decisión esté informada por la doctrina y la ciencia y no solo por la tradición. Comencemos por el principio. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Para quienes nos escuchan y quizá no están familiarizados, debemos definir brevemente nuestra base. La palabra de sabiduría es una ley de salud revelada al profeta José Smith en 1833. Se encuentra en el libro de Doctrina y Convenios, sección 89. Es un convenio que los santos de los últimos días hacemos con el Señor para cuidar nuestro cuerpo como un templo, y es un principio de obediencia a lo que se ha revelado a través de los profetas. Aunque nosotros lo vemos más como un asunto de obediencia a un convenio que como un pecado, en el sentido tradicional, esta frase muestra lo identificados que estamos con esta norma. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia le quita la cafeína al café? ¿Sigue siendo café? Un pilar de este estudio es la instrucción bíblica en Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda apariencia del mal. Para muchos, el café descafeinado entra en esta categoría, aunque técnicamente sea diferente su apariencia, su aroma y su cultura, y son idénticos al café normal, lo que puede confundir tanto al miembro como al que observa desde afuera. La fuente de 1969. El inicio del debate, la razón por la cual hoy existen diatribas en YouTube, redes sociales o debates entre miembros de buena fe, es porque existe una fuente histórica que permitió cierta apertura. En el artículo El café descafeinado y los mormones, mitos y verdades, de Marta Garza Acosta, publicado en La Fe, el 6 de noviembre del 2015, se cita un documento oficial que muchos aún usan como defensa. Se trata de una carta de la primera presidencia con fecha del 12 de febrero de 1969, la cual dice textualmente: el uso de una bebida de la cual se han eliminado los ingredientes nocivos no se consideraría como una violación de la palabra de sabiduría. Esto incluye el café Sanka.
y no se debe negar una recomendación para el templo a quienes beban café sangha. Esta carta es la razón por la cual en muchos países como España y diversos lugares de América se estableció la tradición de que el descafeinado era aceptable. Durante 50 años, esta fue la regla que muchos obispos siguieron. Es vital contrastar esto con la postura sobre la cafeína. En el artículo de investigación de Yamil y Nostroza, titulado La cafeína y la palabra de sabiduría, mitos y verdades, del Faro a las Naciones, se nos recuerda que la Iglesia ha separado la sustancia cafeína de la bebida café. Cito textualmente la declaración de la primera presidencia de 1972, que aparece en dicha investigación. Con referencia a las bebidas de cola, la Iglesia nunca ha tomado una posición oficial en cuanto a la materia, pero los líderes de la Iglesia han aconsejado y recomendamos especialmente o específicamente ahora en contra del uso de cualquier bebida que contenga drogas dañinas que crean dependencia bajo circunstancias que resulten en la adquisición de hábitos. Esto nos lleva a una paradoja. Si la cafeína no es lo oficialmente prohibida, ya que se permite en refrescos, entonces el café descafeinado sigue estando en una cuerda floja, porque sigue siendo café. El riesgo del ciervo perezoso. Finalmente, para cerrar esta base académica, debemos citar la advertencia de Doctrina y Convenios 58 del 26 al 27. Porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Los hombres deben estar ansiosamente comprometidos en una causa buena y hacer muchas cosas en su propia voluntad. Es importante notar que este tema no es algo que hayamos abordado de forma aislada. Es una conversación vibrante y activa que está ocurriendo ahora mismo en diversas plataformas. Recientemente, hemos visto cómo se han reavivado estos debates entre hermanos de buena fe y los felicitamos por su labor, donde algunos defienden precedentes históricos mientras otros abogan por las instrucciones más actuales de los profetas. En medio de estas opiniones encontradas, nuestra intención principal es mantener la objetividad. Al hablar de objetividad, nos referimos a nuestro compromiso de presentarles los hechos tal como aparecen en los documentos, las evidencias médicas certificadas y las palabras literales de las autoridades de la Iglesia, sin que nuestras referencias o preferencias personales nublen el análisis. No buscamos tomar partido en discusiones públicas ni contradecir a otros investigadores. Nuestro objetivo es que, al tener frente a ustedes esta base de datos objetiva, cada uno pueda ejercer su albedrío con mayor claridad, tomando decisiones que no solo se basen en la tradición, sino en la verdad revelada y el conocimiento científico actual. Muchos miembros se han amparado en la falta de una provisión explícita de la palabra descafeinado en los manuales para continuar con su consumo. Sin embargo, el principio del siervo perezoso sugiere que un discípulo no busca que tanto se pueda acercar al límite, sino que tanto pueda alejarse de lo que el Señor ha pedido evitar. Hasta aquí hemos visto cómo surgió la tradición y las bases históricas que permitieron el café descafeinado durante décadas. Pero el mundo cambió, las cafeterías se multiplicaron y las áreas grises comenzaron a confundir a los jóvenes. Ahora vamos a saltar al año 2019, un año que para algunos marcó un antes y un después. Analizaremos cómo la Iglesia emitió un comunicado contundente para unificar los criterios globales, dejando claro que ante la ley del Señor, el café es café, sin importar su nombre, su temperatura o sus ingredientes eliminados. El reporte de Associated Press del 20 de agosto del 2019. La noticia no solo circuló en las capillas, fue noticia internacional. La agencia Associated Press, con sus siglas AP,
Es un artículo publicado el 20 de agosto del año 2019 y replicado por medios como el Los Angeles Times. Reportó lo siguiente: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió una advertencia a sus miembros de que el café está prohibido, no importa cuán elegante sea el nombre. Las nuevas instrucciones sobre el café dejan claro que no hay un área gris que permita bebidas como base en esa infusión. Este reporte periodístico subraya que la Iglesia buscaba eliminar cualquier confusión causada por la proliferación de cafeterías modernas. Al decir que no hay un área gris, la Iglesia estaba enviando un mensaje directo a quienes aún se amparaban en interpretaciones antiguas. La base de esta noticia fue un artículo publicado en la sección para jóvenes de la revista Leona de agosto del año 2019, titulado Vapeo, Café, Té y Marihuana. Este artículo es vital porque ofrece reglas generales de aplicación universal. Cito textualmente la instrucción: la palabra café no siempre está en el nombre de las bebidas que lo contienen. Entonces, antes de probar lo que crees que es solo el nuevo sabor de un batido, aquí hay un par de reglas generales. Las bebidas con nombres que incluyen café, mocha, latte, expreso o cualquier cosa que termine en cocino, generalmente tienen café y van en contra de la palabra de sabiduría. Es fundamental notar que la instrucción no dice café con cafeína, dice sencillamente café. Al prohibir la bebida, por su naturaleza y origen, el grano de café, la Iglesia parece que unifica el criterio. Si la bebida es café, el proceso de descafeinado no la exime de la prohibición. Como mencionábamos antes, la regla se simplifica para evitar que el miembro caiga en la diatriba técnica de los ingredientes. El artículo de Associated Press incluye una observación muy aguda del académico Patrick Maxson, quien es un erudito en historia y cultura mormona. Él explica por qué este pronunciamiento fue tan necesario ahora. La Iglesia claramente responde a los niveles de incumplimiento de la palabra de sabiduría actuales, más alto que en las generaciones anteriores. Para las generaciones pasadas, solo entrar en uno de esos lugares, cafeterías, se consideraba tabú. Esto confirma lo que planteábamos al inicio. En lugares como España o Latinoamérica, la tradición del descafeinado se había vuelto tan común que muchos miembros ya no veían la diferencia entre una bebida social y cumplimiento de un convenio. La Iglesia, al ver este aumento en el incumplimiento, decidió trazar una línea clara en la arena. La palabra de sabiduría no es negociable en base a los componentes químicos, sino que es una cuestión de identidad y obediencia. Es importante hacer un paréntesis aquí. Soy consciente de que este tema ha sido analizado en otros canales y plataformas por hermanos que han realizado una labor magistral investigando nuestras fuentes. En muchos de esos espacios se ha generado un debate intenso sobre el café descafeinado, aportando datos valiosos desde diferentes perspectivas. Sin embargo, por una cuestión de ética, respeto y hermandad, he decidido no mencionar canales específicos ni nombres propios. Mi intención no es juzgar ni una interpretación si fue acertada o no, ni mucho menos restar valor al trabajo de otros creadores de contenido. Creo firmemente que la labor de informar sobre el Evangelio no debe ser un escenario para la confrontación, sino para la edificación mutua. Dicho esto, considero que mi responsabilidad en este podcast es arrojar un poco más de luz sobre ciertos puntos que, desde mi punto de vista, requieren una mayor aclaración o que quizás no han sido profundizados lo suficiente en otros análisis. A veces, al centrarnos demasiado en la historia de una carta de 1969 o en la química de la cafeína, podemos perder de vista la visión global que la Iglesia ha unificado en este siglo XXI. Lo que algunos llaman áreas grises no son necesariamente errores de interpretación, sino oportunidades para elevar nuestra comprensión.
Si bien es cierto que en el pasado hubo una tolerancia hacia sustancias como el café descafeinado, la claridad con la que los profetas actuales nos han hablado en años recientes busca protegernos de algo más que un simple componente químico. La ciencia médica de hoy nos advierte sobre procesos industriales y efectos metabólicos del descafeinado que antes desconocíamos, confirmando que la palabra de sabiduría es, ante todo, una protección preventiva. Mi objetivo al compartir estos datos adicionales es que tanto quienes escuchan otros canales como quienes escuchan este tengan todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. No busco corregir a nadie, sino complementar la información para que cada uno de ustedes, con toda la evidencia frente a sí, puedan decidir en oración qué es lo que más le acerca a la presencia del Señor y a la santidad de sus convenios. La postura de los expertos locales, Fuentes Faro de las Naciones. Retomando el artículo de Yamil y Nostroza en Faro de las Naciones, se menciona que la intención de la Iglesia no es ser impositiva, sino protectora. El artículo aclara que aunque la revelación original no menciona la palabra cafeína, el uso de esta sustancia en el café se ha convertido en el centro de un mito. La declaración oficial actual busca que el miembro se aleje de la raíz del problema. Si el café, descafeinado o no, crea una dependencia o simplemente nos mantiene atados a un hábito del mundo, estamos fallando en el propósito espiritual de la sección 89. Hasta ahora hemos analizado cómo la Iglesia pasó de una tolerancia de 1969 a una prohibición clara y unificada en 2019. Pero, ¿qué dicen los líderes más allá de los manuales? ¿Cómo se siente un apóstol cuando le preguntamos por estos límites? Veamos las palabras de uno de los apóstoles más directos de nuestra época. Analizaremos su famosa cita sobre el descafeinado y cómo ésta se conecta con el principio de la apariencia del mal. Además, veremos los argumentos médicos que el portal Más Fe presenta sobre por qué el descafeinado, lejos de ser inofensivo, sigue siendo una amenaza para el templo que es nuestro cuerpo, junto a los comentarios de otros expertos. Analicemos cómo los líderes de la iglesia ven la intención del corazón detrás de la pregunta: ¿puedo tomar descafeinado? Para entender la postura de los líderes ante las áreas grises, debemos ir a uno de los discursos más citados sobre este tema. Se trata de la intervención del elder Boyka Packer en la Conferencia General del abril de 1996, titulada La palabra de sabiduría, el principio y las promesas. Este discurso es tan fundamental que la Iglesia lo ha reimpreso y referenciado en las revistas Leona del 2001 y 2002. El elder Packer fue directo al grano sobre la tendencia de buscar excepciones. Cito sus palabras textualmente: a menudo los miembros nos escriben para tratar de averiguar si esto o aquello está en contra de la palabra de sabiduría. Han hecho preguntas sobre las bebidas de cola, el café descafeinado, los aditivos de los alimentos y otras cosas. ¿No es suficiente decir que el té y el café son lo que el Señor mencionó? Con esta frase, el elder Packer nos invita a elevar nuestra perspectiva. Su mensaje es que si el Señor ya indicó que el café no es para el cuerpo, el esfuerzo por encontrar una variante permitida como el descafeinado distrae del principio de obediencia. Para un apóstol, la pregunta no es si el descafeinado tiene cafeína, sino por qué un discípulo querría seguir aferrado a una sustancia que el Señor pidió evitar. A menudo, la justificación para consumir café descafeinado es puramente médica. Si no tiene cafeína, no hace daño. Sin embargo, el artículo de Marshall Garza Acosta de Más Fe, titulado El café descafeinado y los mormones, mitos y verdades, desmiente esta idea con datos científicos. El artículo presenta la siguiente realidad. Cito textualmente: de acuerdo con un estudio de la BBC,
y otras organizaciones de salud de los Estados Unidos, el café descafeinado aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, debido a que aumenta el colesterol malo, LBD malo. Esto aumentaría en un 18% los ácidos grasos, entre otros problemas asociados al consumo de esta bebida. Además, el artículo cita al Dr. Max S. Gold, profesor de psiquiatría y neurociencia, explicando que el café descafeinado aún contiene pequeñas dosis de cafeína y puede generar dependencia física. Para ampliar lo que nos dice la ciencia actual y profundizar en este punto, no solo debemos considerar la cafeína residual, sino el proceso industrial y el impacto metabólico que la ciencia moderna ha identificado. Aquí presentamos 3 evidencias médicas adicionales que refuerzan por qué esta bebida compromete la salud de nuestro templo. Exposición a solventes químicos. Cloruro de metileno. La mayoría del café descafeinado comercial se produce lavando los granos con cloruro de metileno. Aunque la FDA permite niveles mínimos, organizaciones de salud han alertado que este químico es un potencial carcinógeno y puede afectar el sistema nervioso central. Al consumir descafeinado, estamos introduciendo trazas de solventes industriales en nuestro cuerpo. Impacto en el colesterol y riesgo cardiovascular. Según investigaciones presentadas por la American Heart Association AHA, el café descafeinado eleva los niveles de la apolipoproteína B, que está directamente relacionada con el colesterol LDL, colesterol malo. Se ha observado que este tipo de café aumenta los ácidos grasos libres en la sangre, un factor de riesgo para el síndrome metabólico que no se observa en la misma manera en el café regular. Agresión al sistema digestivo. El café descafeinado, a pesar de no tener cafeína, sigue siendo altamente ácido y estimula la liberación de la hormona gástrica. Esto provoca una secreción excesiva de ácido gástrico, lo que puede derivar en gastritis crónica, úlceras y reflujo gastroesofágico severo, dañando la integridad de nuestro sistema digestivo. Para cerrar lo que la ciencia opina sobre el café descafeinado, veamos lo que nos dijo el Dr. Ramón Jiménez de México, quien es médico cirujano y partero, con diplomados en iridología, herbolaria, medicina ortomolecular, nutrición, salud antropológica y con maestría en servicios de salud. Como vemos, el argumento de que si no tiene cafeína no hace daño es un mito médico. La palabra de sabiduría, al pedirnos evitar el café en todas sus formas, nos está protegiendo de procesos químicos y efectos metabólicos que apenas estamos empezando a comprender en su totalidad. Esto nos devuelve al punto que mencionamos en la primera parte. Si nuestro cuerpo es un templo, no deberíamos introducir sustancias que simplemente parecen menos malas. El artículo de Más Fe concluye con una reflexión poderosa sobre la duda espiritual. Si haces algo y siempre quedas con cierta duda o sientes que algo no está bien, lo mejor es dejar de hacerlo y buscar la respuesta. Recuerda, todo lo que hagamos siempre debe dejar paz en nuestro corazón. La paz no viene de encontrar un permiso técnico en un manual, sino de la tranquilidad de saber que no estamos bordeando los límites del convenio. La apariencia del mal no es solo cómo nos ven otros, sino cómo nos sentimos nosotros ante el Señor cuando tratamos de justificar un hábito. Ahora, es importante hacer un paréntesis aquí. Probablemente algunos de ustedes han visto circular cartas antiguas de la primera presidencia, específicamente una muy famosa de 1969, que ya mencionamos, o manuales de salud que hace décadas donde se decía que el café descafeinado era aceptable o que la cafeína era el único veneno a evitar. Hay quienes intentan usar estos documentos viejos para refutar la postura actual de la Iglesia, argumentando que si antes se permitió, entonces la norma actual es un error. Sin embargo, hay 3 razones por las cuales
esos documentos no logran refutar la realidad de hoy. La revelación es progresiva. En nuestra fe, la palabra de un profeta viviente y el manual general vigente siempre tienen prioridad sobre una carta administrativa de hace 50 años. Lo que era una zona gris en 1969 ha sido clarificado y definido con firmeza por las autoridades actuales. Del enfoque químico al enfoque de obediencia. Documentos antiguos se centraban en la cafeína como el problema, por eso permitían el Sanka. Pero la Iglesia ha sido clara en los últimos años. La palabra de sabiduría no es un tratado de toxicología, sino un convenio de obediencia. Por eso, hoy se permite un refresco con cafeína, pero se prohíbe un café sin ella. La claridad de 2019. Cualquier intento de usar manuales viejos queda anulado por las aclaraciones más recientes de la primera presidencia, donde se especifica que el término bebidas calientes se refiere simplemente a café y té. Punto. La instrucción de la Leona termina ahí, sin excepciones, para muchos, y aunque no todos, este lenguaje tan directo es un punto y final y décadas de confusión, recordándonos que cuando el Señor o sus siervos hablan de manera tan clara, el debate técnico sobre los ingredientes pasa a segundo plano ante el principio de obediencia. Así que, aunque esos papeles son piezas históricas interesantes, nos sirven como base legal para cuestionar la norma actual. La Iglesia ha evolucionado su interpretación y hoy el estándar es la obediencia al nombre de la bebida, no a su composición química. Sin embargo, para que este episodio sea verdaderamente riguroso, no quise quedarme solo en los documentos históricos o revistas. He consultado este tema directamente con diversas autoridades, miembros de los 70, líderes de área, coordinadores del sistema educativo, de la iglesia, entre otros. Sus respuestas nos invitan a ver la clave definitiva para entender la aplicación práctica de esto en nuestras vidas de hoy. De estas conversaciones con líderes que poseen llaves y responsabilidades educativas, he extraído puntos fundamentales que quiero compartirles, pues no provienen de una opinión personal, sino del criterio de liderazgo actual. Sobre la postura oficial. A preguntarle si existe una prohibición específica, la respuesta es que no hay una postura oficial de la Iglesia sobre el café descafeinado. Por lo tanto, el consumo de esta bebida no es un impedimento para obtener la recomendación para el templo. Es, en última instancia, una aplicación personal. Sobre la apariencia del mal. Todos coinciden en que aunque no sea un pecado que impida entrar al templo, debemos ser agentes que actúen por sí mismos y busquen evitar la apariencia del mal. Sobre la fe y la adaptación. Aquí recibí una de las reflexiones más potentes de este estudio. Me explicaron que muchos miembros siempre buscaremos algún tipo de adaptación a un mandamiento. Eso no afecta la norma, pero sí debilita nuestra fe y nos prepara para la siguiente mala decisión que de seguro nos hará más daño espiritual. En conclusión, tras hablar con estos líderes, entendemos que la respuesta no es un sí o un no impositivo. La Iglesia está dejando la posibilidad de que seamos nuestros propios agentes. Si alguien lo hace, no debemos criticarlo. Y si alguien decide no hacerlo, tampoco debe ser juzgado o cuestionado. Tras analizar las cartas históricas, los comunicados internacionales y ahora la voz de estos líderes actuales, es momento de hacer un balance final. Como investigador, mi meta no es imponer una opinión, sino que la verdad brilla a través de las fuentes oficiales que hemos compartido. Es importante reconocer que este tema ha sido motivo de debate y, en ocasiones, de confusión en diversos canales de YouTube y comunidades de miembros de buena fe. Como hemos demostrado con evidencias, la confusión tiene una raíz. La Iglesia sí permitió el café descafeinado en el año de 1969,
Por lo tanto, cuando escuchamos a amigos o líderes de opinión defender su consumo, debemos entender que se basan en una información que fue válida en su momento. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo es una institución de revelación continua. No podemos quedarnos anclados en una instrucción de hace más de medio siglo cuando hemos recibido una aclaración unificada y clara en el año 2019. Como hemos leído textualmente de la revista Leona y de los reportes de Associated Press, la norma actual para todo el mundo es que el café, en todas sus formas, debería evitarse. Es importante destacar que este análisis no se limita a nuestras fuentes citadas. Es una conversación que está ocurriendo en toda la comunidad de fe a nivel global. Al investigar en diversas plataformas, encontramos que la claridad sobre el café descafeinado ha sido respaldada por múltiples voces, portales de noticias y análisis. Sitios como LDS Living y Meridian Magazine han publicado artículos analizando las aclaraciones de 2019, coincidiendo en que la Iglesia ha movido el enfoque de los ingredientes a la obediencia al nombre de la bebida. Canales de educación doctrinal. Creadores y educadores en plataformas como Science Unscripted y diversos podcasts de historia de la Iglesia han dedicado episodios enteros a explicar por qué la zona gris del descafeinado de los años 70 y 80 ha quedado atrás ante la necesidad de una identidad clara como santo de los últimos días en un mundo lleno de cafeterías. Comunidad académica. Historiadores y expertos en el Manual General han señalado que estos ajustes no son cambios de doctrina, sino clarificaciones necesarias para que los líderes locales, como obispos y presidentes de estaca, tengan un estándar unificado en todo el mundo, desde Utah hasta España o Latinoamérica. Esto demuestra que estamos ante un esfuerzo unificado de la Iglesia y sus miembros por elevar el estándar de cumplimiento y dejar de lado las interpretaciones técnicas que debilitan el espíritu del convenio. Entiendo profundamente lo que sucede en países como España y otras regiones donde el café descafeinado es parte del tejido social. Desarraigar una tradición de décadas es un desafío que requiere valor y humildad. Pero el convenio que decimos o hicimos de cuidar nuestro cuerpo como un templo es individual y sagrado. Como citaba el artículo de Faro de las Naciones, la palabra de sabiduría no es, no es una lista de prohibiciones arbitrarias, sino una protección contra las drogas dañinas que crean dependencia. Si una sustancia, aunque se llame descafeinada, nos mantiene atados a un hábito del mundo o nubla nuestra distinción entre lo que es del Señor y lo que es del mundo, estamos perdiendo una bendición espiritual. A lo largo de este estudio hemos citado fuentes que advierten sobre los riesgos cardíacos y la dependencia física que el café descafeinado puede causar. Según estudios de la BBC, citados por Más Fe, pero más allá de la ciencia, quiero invitarles a reflexionar en la frase que citamos al inicio: absteneos de toda apariencia del mal. Como alguien que nunca ha probado el café, puedo decirles que mi intención no es juzgar un sabor que desconozco, sino defender la claridad de un principio. Si nuestra obediencia depende de si una bebida tiene 5 o 50 miligramos de cafeína, estamos viviendo la ley de forma técnica. Pero si nuestra obediencia depende de nuestra voluntad de seguir al profeta hoy, estamos viviendo la ley de forma espiritual. Y no con esto buscamos ser permisivos o fanáticos, pero sí sabios. La evidencia es contundente. En 1969 hubo una tolerancia específica para el café marca Sanka. En 1996, el Elder Packard advirtió contra el hábito de buscar instrucciones en el descafeinado. Y en el 2019, la Iglesia unificó el criterio global. El café es café y va en contra de la palabra de sabiduría, sin importar su nombre o sus ingredientes eliminados. La pregunta para cada uno de nosotros no es ¿está prohibido en el manual?, sino ¿qué me acerca más a la presencia del Señor? Que podamos ser como el discípulo diligente,
y no como el siervo perezoso, buscando siempre lo que eleve nuestro espíritu y mantenga nuestro templo puro. Gracias por acompañarnos en este análisis y a todos los que lo hicieron posible. Espero que estas fuentes y citas textuales les sirvan de guía y protección. Mi nombre es Rafael Hostos y esto fue Evidencias Sin Fronteras. Hasta nuestro próximo encuentro. Un consejo de salud y de amor, revelado por la boca del Señor, no por mandamiento ni por restricción, sino como un escudo y una protección en tiempos de maldad y de conspiración. Esta es la guía para mi generación. Ni el tabaco ni el licor han de entrar, pues el cuerpo es un templo que debo cuidar. Ni el café ni el té nublarán mi visión. Mantengo mi mente en total conexión. Lo que es fuerte y ardiente lo dejo pasar, para que el espíritu pueda habitar. Y correremos sin desmayar, y andaremos sin fatigar. Tesoros de ciencia y de gran saber, el Padre en su amor nos hará conocer como el trigo que crece. Con fuerza y valor vivimos la ley que nos dio el Señor. Como en Egipto el ángel pasó, al pueblo obediente Dios lo libró. Si guardo sus leyes con fidelidad, tendré la victoria y la libertad. Y correremos sin desmayar, y andaremos sin fatigar. Tesoros de ciencia y de gran saber, el Padre en su amor nos hará conocer como el trigo que crece. Con fuerza y valor vivimos la ley que nos dio el Señor. Salud en el alma, vigor en el ser. La palabra de vida es mi mayor placer. Es mi mayor placer.